¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el talento y la hermandad se convierten en una amenaza para el propio sistema que debería protegerte? Mi nombre es Samuel Johnson, y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de soldados, sino de sueños, injusticias y resistencia. Hoy te contaré cómo, por destacar demasiado, el ejército decidió deshacer todo lo que habíamos construido juntos. Prepárate para conocer la verdad detrás de los muros, los silencios y las miradas que nunca se olvidan. Si alguna vez sentiste que tu esfuerzo no era suficiente o que tu brillo incomodaba a otros, este relato es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que viví puede cambiar tu forma de ver la vida, la justicia y el verdadero valor de la hermandad. Y si esta historia te toca el corazón, no olvides dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte al canal para que más personas conozcan la verdad que muchos prefieren callar. Ahora, respira hondo y acompáñame en este viaje, porque aunque intentaron deshacer nuestro grupo, nunca podrán deshacer lo que somos. Las luces del cuartel parpadeaban en la distancia, como si fueran luciérnagas atrapadas en una noche sin luna. El aire olía a tierra húmeda y a sudor, a pólvora vieja y a promesas rotas. Recuerdo ese momento con una claridad dolorosa, la noche en que entendí que destacar demasiado podía ser una condena, no un mérito. Mi nombre es Samuel Johnson, y esta es la historia de cómo el ejército, el mismo que me enseñó a soñar con la gloria, se encargó de deshacer todo lo que habíamos construido, solo porque éramos soldados negros que habíamos destacado demasiado. No fue una revelación repentina, sino una acumulación de pequeñas heridas, de miradas esquivas y palabras no dichas. Pero esa noche, mientras me sentaba a la litera, con las botas aún llenas de barro y el uniforme pegado a la piel, supe que algo había cambiado para siempre. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por el patio de armas, y el eco de las risas de los otros soldados se mezclaba con el zumbido de los insectos. Yo estaba solo, rodeado de sombras, repasando en mi mente cada paso que nos había llevado hasta allí. Todo comenzó meses atrás, cuando el capitán Martínez nos reunió en el campo de entrenamiento. Éramos un grupo diverso, pero los ojos siempre se posaban en nosotros, los soldados negros. Éramos 6, yo, Samuel, mi mejor amigo, y Laiche, los gemelos Carter, siempre inseparables, Marcus, el más callado, y David, el más joven, con apenas 19 años y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Nos habíamos ganado el respeto de los demás a base de esfuerzo, disciplina y una camaradería que desafiaba las diferencias. Pero también habíamos despertado recelos, envidias y, sobre todo, el temor de quienes no soportaban vernos brillar. El capitán Martínez era un hombre duro, pero justo, o al menos eso creíamos al principio. Nos miró con esa mezcla de orgullo y advertencia que solo los veteranos saben transmitir. Este pelotón ha demostrado ser el mejor en las últimas maniobras, dijo, su voz grave resonando en el aire frío de la mañana. Pero recuerden, en el ejército, el éxito colectivo es más importante que el individual. No quiero héroes solitarios. Quiero soldados que trabajen en equipo. Asentimos, aunque sabíamos que sus palabras iban dirigidas a nosotros. Habíamos sobresalido en las pruebas físicas, en los ejercicios de tiro, en las simulaciones de combate. No porque quisiéramos eclipsar a los demás, sino porque no sabíamos hacerlo de otra manera. Para nosotros, destacar era una cuestión de supervivencia, una forma de demostrar que merecíamos estar allí tanto como cualquiera. Las semanas siguientes fueron una sucesión de desafíos y victorias. Ganamos la competencia de patrullas, superamos a los otros pelotones en la pista de obstáculos y nos convertimos en el orgullo del regimiento. Pero cada triunfo era recibido con una mezcla de aplausos y silencios incómodos. Los otros soldados nos felicitaban, pero sus palabras estaban cargadas de una extraña tensión. Algunos oficiales nos miraban con desconfianza, como si nuestro éxito fuera una amenaza. Una noche, después de una jornada especialmente dura, nos reunimos en la pequeña sala común del barracón, y Laiche se dejó caer en una silla, resoplando. ¿Te diste cuenta de cómo nos miró el teniente Ramírez hoy?, preguntó, su voz baja y tensa. Sí, respondí, frotándome las manos para entrar en calor, como si hubiéramos hecho algo malo solo por ganar. David, siempre optimista, intentó restarle importancia. Tal vez solo están celosos. Al final, lo que importa es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Marcus, que rara vez hablaba, levantó la vista de su libro. No es solo celos, es miedo. Miedo a que cambiemos las reglas del juego. Los gemelos Carter asintieron en silencio. Había una verdad incómoda en las palabras de Marcus.
No era la primera vez que sentíamos ese peso invisible, esa sospecha de que nuestro éxito no era bienvenido. Pero esa noche, por primera vez, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para asegurarse de que no sobresaliéramos demasiado? Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Las órdenes se volvieron más ambiguas, los ejercicios más duros. Nos asignaban tareas adicionales, a menudo las más ingratas. Pero no nos quejábamos. Al contrario, redoblamos nuestros esfuerzos, convencidos de que el trabajo duro acabaría por imponerse. Sin embargo, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si una tormenta se estuviera gestando sobre nuestras cabezas. Un viernes por la tarde, el capitán Martínez nos llamó a su despacho. La habitación olía a tabaco y a papeles viejos. Nos hizo pasar uno a uno, pero yo fui el último. Cuando entré, el capitán estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio. «Johnson», dijo sin volverse, «¿sabes por qué estás aquí?» «No, señor», respondí, manteniendo la espalda recta. Se giró lentamente, sus ojos oscuros fijos en los míos. «He recibido quejas. Dicen que tu grupo está creando divisiones en el pelotón, que su actitud es arrogante, que no respetan la cadena de mando». Sentí un nudo en el estómago. «Señor, no creo que eso sea cierto. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». El capitán suspiró, como si llevara un peso demasiado grande. «A veces, Johnson, hacer demasiado bien tu trabajo puede ser un problema, especialmente cuando otros se sienten amenazados». No supe qué responder. Salí del despacho con la sensación de que algo se había roto. Cuando volví al barracón, los demás me esperaban, sus rostros tensos. «¿Qué te dijo?», preguntó el Aiche. «Que estamos destacando demasiado, que eso molesta a algunos». David frunció el ceño. «¿Y qué se supone que hagamos? ¿Que seamos mediocres a propósito?» Nadie respondió. La pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra imposible de disipar. Las semanas siguientes fueron un descenso lento pero implacable. Nos separaron en diferentes escuadras, nos asignaron tareas en solitario, nos excluyeron de las maniobras más importantes. Los rumores comenzaron a circular, que éramos problemáticos, que no sabíamos trabajar en equipo, que buscábamos protagonismo. Algunos soldados dejaron de hablarnos, otros nos miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Una tarde, mientras limpiaba mi fusil en el almacén, el sargento López se me acercó. Era un hombre mayor, de rostro curtido y voz áspera. «Johnson», dijo, apoyándose en la puerta, «no te lo tomes a mal, pero a veces es mejor pasar desapercibido». Le miré, intentando entender si había compasión o advertencia en sus palabras. «¿Por qué?», pregunté. «Porque el ejército no siempre premia a los que destacan. A veces, los que sobresalen demasiado acaban siendo un problema. Y los problemas, aquí, se resuelven rápido». Sentí un escalofrío. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. A partir de ese día, empecé a notar pequeños cambios. Mis informes se perdían, mis solicitudes de permiso eran ignoradas, mis evaluaciones bajaban sin explicación. Lo mismo les ocurría a los demás. Era como si una mano invisible estuviera borrando nuestras huellas, deshaciendo todo lo que habíamos logrado. Una noche, Ilaiche entró en mi habitación, su rostro pálido y los ojos llenos de rabia. «Me han dicho que me van a transferir a otro regimiento», dijo, apretando los puños. Sin explicación. Solo porque sí. Intenté consolarlo, pero sentí que las palabras se me atragantaban. «No pueden hacer eso. No hemos hecho nada malo». «Eso no importa», respondió, su voz temblando. «No quieren que estemos juntos. No quieren que sigamos destacando». Los gemelos Carter recibieron órdenes similares. Marcus fue enviado a una base remota, y David, el más joven, fue dado de baja por problemas de adaptación, una excusa que nadie se molestó en explicar. En cuestión de semanas, nuestro grupo fue desmantelado, dispersado como piezas de un rompecabezas que ya no encajaba. Me quedé solo, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El ejército, que había sido mi hogar, mi refugio, se había convertido en una máquina implacable dispuesta a borrar cualquier rastro de nuestra existencia. No importaban los méritos, los logros, la dedicación. Lo único que importaba era no sobresalir demasiado, no desafiar el orden establecido. Pasé noches enteras sin dormir, repasando cada detalle, cada conversación, buscando una explicación.
¿Habíamos sido ingenuos al pensar que el esfuerzo y el talento serían suficientes? ¿Habíamos subestimado la fuerza de los prejuicios, la resistencia al cambio? Un día, mientras caminaba por el patio, vi al capitán Martínez hablando con el teniente Ramírez. Sus rostros serios, sus gestos contenidos. Me acerqué, decidido a pedir explicaciones. Señor, dije, deteniéndome a una distancia respetuosa, quisiera saber por qué nos han separado. Porque nos han castigado por hacer bien nuestro trabajo. El capitán me miró, su expresión impenetrable. Johnson, a veces las cosas no son tan simples como parecen. Hay dinámicas que no puedes entender. No quiero entenderlas, respondí, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Solo quiero justicia. El teniente Ramírez intervino, su voz fría. La justicia en el ejército no siempre es lo que uno espera. Aquí, lo importante es la disciplina, la cohesión. Y ustedes, con su actitud, estaban rompiendo esa cohesión. ¿Por ser mejores? Pregunté, sin poder ocultar el dolor en mi voz. Por no saber su lugar, respondió el teniente, y esas palabras me golpearon como un puñetazo. Me marché, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Ya no era solo una cuestión de orgullo, sino de dignidad. Habíamos sido castigados no por nuestros errores, sino por nuestras virtudes. Y eso era algo que no podía aceptar. Los días se sucedieron en una rutina gris y monótona. Cumplía mis tareas en entusiasmo, evitando llamar la atención. Pero por dentro, una llama seguía ardiendo. No podía dejar que todo terminara así, en silencio, como si nunca hubiéramos existido. Empecé a escribir. Al principio, solo eran notas sueltas, recuerdos dispersos. Pero poco a poco, las palabras se convirtieron en un testimonio, en una forma de resistir al olvido. Escribí sobre nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestras risas y nuestras lágrimas. Escribí sobre Ilaiche, los gemelos Carter, Marcus y David, sobre cómo el ejército, en lugar de premiar el talento, había optado por deshacer lo que no podía controlar. Un día, encontré a Marcus en la ciudad. Había dejado el ejército y trabajaba en una pequeña librería. Nos abrazamos, compartiendo un silencio cargado de significado. ¿Te arrepientes?, le pregunté. No, respondió, sonriendo con tristeza. Hicimos lo correcto, aunque nos costara todo. Nos sentamos en un banco del parque, viendo a la gente pasar. Hablamos durante horas, recordando los viejos tiempos, soñando con un futuro diferente. ¿Crees que algún día cambiará?, pregunté. Marcus suspiró. Tal vez, pero solo si no dejamos que nos borren. Solo si contamos nuestra historia. Esa noche, volví a casa y seguí escribiendo. No sabía si algún día alguien leería mis palabras, si servirían de algo, pero sentí que era mi deber, mi forma de honrar a mis compañeros, de resistir a la injusticia. El ejército deshizo nuestro grupo, pero no pudo borrar lo que habíamos vivido. No pudo apagar la llama que encendimos, ni el ejemplo que dejamos. Éramos soldados negros que destacaron demasiado, y por eso nos castigaron. Pero también éramos hermanos, luchadores, soñadores. Y eso, nadie podrá quitárnoslo jamás. A veces, en las noches silenciosas, cierro los ojos y vuelvo a escuchar las risas de mis amigos, el sonido de las botas en el barro, el eco de nuestras voces en el campo de entrenamiento. Y entonces sé que, aunque intentaron deshacer nuestro legado, nunca podrán borrar nuestra historia. Porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, a contar la verdad, seguiremos vivos. En cada palabra, en cada memoria, en cada sueño de justicia. Y así, con cada página que escribo, con cada recuerdo que comparto, me niego a desaparecer. Porque fuimos, somos y seremos siempre los soldados negros que destacaron demasiado. Y aunque el ejército intentó deshacer nuestro grupo, nunca podrá deshacer lo que somos. Las estaciones pasaron, y la vida siguió su curso. Algunos de nosotros encontramos nuevos caminos, otros seguimos luchando desde otros frentes. Pero la herida seguía ahí, recordándonos que el precio de destacar puede ser alto, pero de rendirse es aún mayor. Un día, recibí una carta de David. Había encontrado trabajo en una organización que ayudaba a jóvenes en riesgo. Me contaba cómo usaba lo que había aprendido en el ejército para enseñarles disciplina, trabajo en equipo, esperanza. Quizás no pudimos cambiar el ejército, escribía, pero podemos cambiar el mundo, una persona a la vez. Le respondí, agradeciéndole por su valentía, por no dejarse vencer, y comprendí que,
Aunque nos habían separado, seguíamos unidos por algo más fuerte que cualquier orden. La convicción de que la dignidad no se negocia, que la justicia se construye día a día, con cada pequeño acto de resistencia. A veces, me encuentro con antiguos compañeros. Algunos me evitan, otros me saludan con una mezcla de respeto y culpa. Pero ya no me importa. Aprendí que el verdadero valor no está en los reconocimientos, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo parece estar en contra. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor. Siento orgullo. Orgullo de haber formado parte de un grupo que se atrevió a soñar, a luchar, a destacar. Orgullo de no haber cedido ante la presión, de haber defendido nuestra dignidad hasta el final. Y aunque el ejército intentó deshacer nuestro grupo, nunca podrá deshacer lo que somos. Porque mientras haya memoria, mientras haya justicia, nuestra historia seguirá viva. Así termina mi relato, pero no mi lucha. Porque cada vez que alguien se atreve a destacar, a desafiar el orden injusto, a reclamar su lugar, nuestra llama se enciende de nuevo. Y eso, ningún ejército podrá apagarlo jamás. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero hay heridas que no cicatrizan, que se quedan abiertas, supurando en silencio. A veces, cuando el sol se pone y la ciudad se sumerge en ese crepúsculo dorado, me descubro pensando en lo que pudo haber sido, en los caminos que nos arrebataron, en los sueños que nos negaron, y, sobre todo, en la pregunta que nunca deja de atormentarme. ¿Qué habría pasado si hubiéramos sido otros? Si no hubiéramos destacado tanto, si hubiéramos bajado la cabeza y aceptado el lugar que nos asignaban. Pero entonces recuerdo la mirada de Ilaiche, la determinación de Marcus, la risa contagiosa de David, y sé que no podíamos ser de otra manera, que nuestra única opción era ser nosotros mismos, aunque eso significara pagar el precio más alto. Una tarde, mientras caminaba por el barrio donde crecí, me encontré con la madre de Ilaiche. Llevaba una bolsa de compras y el rostro cansado, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «Samuel, hijo, ¿cómo estás?» Su voz era cálida, pero sentí el peso de la preocupación en cada palabra. «Bien, señora Ruth, haciendo lo que puedo». Nos sentamos en un banco, bajo la sombra de un viejo árbol. Ella me miró con ternura, pero también con una tristeza que me atravesó el alma. «Ilaiche me cuenta poco», dijo, bajando la voz. «Sé que no fue fácil para ustedes. Sé que el ejército no los trató como merecían». No supe qué decir. Me limité a sentir, sintiendo un nudo en la garganta. «Él siempre fue un luchador», continuó. «Desde pequeño. Nunca aceptó que le dijeran que no podía hacer algo. Y yo siempre le dije que el mundo no siempre es justo, pero que uno no debe dejar de intentarlo». La miré, admirando su fortaleza. «Él es así porque tuvo una madre como usted». Ella sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo quiero que esté bien, que no pierda la esperanza». Le prometí que cuidaría de él, aunque sabía que era una promesa difícil de cumplir. Pero en ese momento, sentí que no estaba solo, que, a pesar de todo, había una red invisible de amor y apoyo que nos sostenía. Esa noche, llamé a Ilaiche. Hacía semanas que no hablábamos, y sentí la necesidad de escuchar su voz. «Samuel, hermano, ¿cuánto tiempo?» Su voz sonaba más animada de lo que esperaba. «Vi a tu madre hoy», le dije. «Está preocupada por ti». Él rió, pero percibí una nota de melancolía. «Siempre se preocupa. Pero estoy bien, de verdad. Estoy trabajando en un taller de mecánica. No es lo que soñé, pero al menos me mantiene ocupado». «¿Extrañas el ejército?» Hubo un silencio. A veces. No por lo que era, sino por lo que pudo haber sido, por lo que construimos juntos. «Yo también», admití. «Pero no podemos dejar que nos definan por lo que nos quitaron». «¿Sabes qué, Samuel? A veces pienso que lo que más les molestaba no era que fuéramos buenos soldados, sino que fuéramos buenos juntos, que nuestra hermandad desafiaba sus reglas». Reflexioné sobre sus palabras. Tenía razón. Nuestra unión, nuestra lealtad, era una amenaza para quienes preferían el orden impuesto al verdadero compañerismo. «¿Has visto los Carter?», pregunté. «Sí, de vez en cuando. Están trabajando en la construcción. Dicen que es duro, pero al menos nadie les dice que no pueden sobresalir». Reímos juntos, compartiendo ese humor amargo que solo los que han pasado por el fuego pueden entender. «¿Y Marcus?» «Lo vi hace poco. Está bien. Tranquilo»,
como siempre. Dice que está escribiendo un libro. ¿Un libro? Sí, sobre nosotros, sobre lo que vivimos. Sentí una oleada de orgullo. Me gustaría leerlo algún día. Seguro que sí, hermano. Seguro que sí. Colgamos, y me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que habíamos perdido, pero también en lo que habíamos ganado. Porque, a pesar de la injusticia, de la humillación, de la exclusión, seguíamos siendo nosotros. Seguíamos siendo hermanos. Pasaron los meses, y la vida siguió su curso. Conseguí un trabajo en una escuela, como instructor de deportes. Al principio, me costó adaptarme. Extrañaba la disciplina, la camaradería, el sentido de propósito que el ejército me había dado. Pero poco a poco, descubrí que podía encontrar sentido en otras cosas. En la sonrisa de un niño que aprendía a lanzar una pelota, en la gratitud de un joven que encontraba en el deporte una salida a sus problemas. Un día, uno de mis alumnos, un chico tímido y reservado, se me acercó después de clase. «Profe, usted fue soldado, ¿verdad?» Asentí, sorprendido por su pregunta. «Mi papá dice que los soldados son valientes. ¿Usted cree que yo podría ser uno?» Le miré a los ojos, viendo en él la misma inseguridad que yo sentía de niño. «Ser valiente no es no tener miedo», le dije. «Es hacer lo correcto, aunque tengas miedo. Y sí, creo que podría ser un gran soldado. Pero lo más importante es que seas un gran ser humano». El chico sonrió, y en ese momento supe que, aunque el ejército me había quitado mucho, no podía quitarme la capacidad de inspirar a otros. A veces, me reunía con los Carter y Marcus en un pequeño café del centro. Hablábamos de todo y de nada, evitando el tema del ejército, pero siempre acabábamos volviendo a él. ¿Recuerdan aquella vez en la pista de obstáculos? Decía uno de los Carter, riendo, cuando David casi se cae y la Iche lo agarró en el aire. Sí, respondía Marcus, sonriendo. Y luego el sargento nos gritó por trabajar demasiado en equipo, punto. Nos reíamos, pero en el fondo sabíamos que esas historias eran más que anécdotas. Eran la prueba de que, a pesar de todo, habíamos sido una familia. Un día, recibí una invitación para dar una charla en una universidad. Querían que hablara sobre liderazgo y trabajo en equipo. Dudé en aceptar, pero finalmente lo hice, convencido de que era una oportunidad para contar nuestra historia. La sala estaba llena de jóvenes atentos, ansiosos por escuchar. Me sentí nervioso, pero cuando empecé a hablar, las palabras fluyeron solas. Cuando era soldado, comencé, aprendí que el verdadero liderazgo no consiste en dar órdenes, sino en inspirar confianza. Que el trabajo en equipo no es solo una estrategia, sino una forma de vida. Y que, a veces, destacar puede ser peligroso, pero rendirse es aún peor. Conté nuestra historia, sin omitir los momentos difíciles, las injusticias, las humillaciones. Pero también hablé de la hermandad, del coraje, de la dignidad. Al final, una joven se me acercó, con lágrimas en los ojos. «Gracias por compartir su historia», me dijo. «Me ha dado esperanza». En ese momento, supe que todo había valido la pena. Que, aunque el ejército intentó deshacer nuestro grupo, nunca podría deshacer el impacto que tuvimos en los demás. Con el tiempo, mi testimonio se fue difundiendo. Recibí cartas, mensajes, invitaciones. Algunos me felicitaban, otros me criticaban por hablar mal del ejército. Pero yo sabía que no se trataba de atacar, sino de decir la verdad, de honrar a mis compañeros, de resistir al olvido. Un día, recibí una llamada inesperada. Era David. «Samuel, ¿puedes venir a la ciudad? Hay algo que quiero mostrarte». Viajé al día siguiente, ansioso por verlo. Nos encontramos en una pequeña sala de conferencias, donde un grupo de jóvenes escuchaba atentos a David. «Quiero que conozcan a Samuel», dijo, presentándome. «Él es la razón por la que nunca me rendí». Me sentí abrumado por la emoción. David me abrazó, y en ese gesto sentí que todo el dolor, toda la rabia, se transformaba en algo más grande, en esperanza. Después de la charla, caminamos por la ciudad, recordando viejos tiempos. «¿Sabes?», me dijo David, «a veces pienso que el ejército nos hizo un favor». Le miré, sorprendido. Nos enseñó lo que no queremos ser. Nos mostró que el verdadero valor está en no dejarse vencer, en seguir luchando, aunque todo esté en contra. Asentí, comprendiendo por fin que,
aunque nos habían quitado mucho, también nos habían dado una lección invaluable. Esa noche, escribí en mi diario: no somos lo que el ejército quiso que fuéramos. Somos lo que elegimos ser. Y eso, nadie podrá quitárnoslo. Los años pasaron, y la herida fue sanando, poco a poco. Pero nunca olvidé. Nunca dejé de contar nuestra historia, de honrar a mis compañeros, de luchar por la justicia. A veces, cuando la vida se vuelve difícil, cierro los ojos y vuelvo a ese campo de entrenamiento, a esas noches de risas y confidencias, a esa hermandad indestructible. Y entonces sé que, aunque el ejército intentó deshacer nuestro grupo, nunca podrá deshacer lo que somos. Porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, a resistir, a soñar, nuestra historia seguirá viva. Y así, sigo adelante, con la frente en alto, sabiendo que somos y seremos siempre los soldados negros que destacaron demasiado. Y aunque el ejército intentó deshacer nuestro grupo, nunca podrá deshacer lo que somos. Y así termina mi historia, pero no mi lucha. Porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, a resistir y a soñar, nuestra verdad seguirá viva. Fuimos soldados negros que destacaron demasiado, y aunque el ejército intentó deshacer nuestro grupo, nunca podrá deshacer lo que somos. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sentiste que tu esfuerzo fue ignorado, que tu valor fue silenciado, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Quiero saber tu opinión, tu experiencia, tu voz. Comparte este video con quienes creas que necesitan escuchar esta verdad, y suscríbete al canal para que juntos sigamos dando luz a historias que merecen ser contadas. Recuerda, nadie puede borrar lo que somos cuando elegimos no rendirnos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.